Hermano Alex, venga por aquí. A él ya lo conocemos, así que no lo vamos a presentar. Le damos gracias al Señor por la vida de él y porque él está luchando contra los gigantes de incredulidad. Él está en España. En Europa es mausoleo. Aquí somos religiosos, pero allá es religiosidad negativa. Él nos va a contar cómo está la cosa allá. Y está malita. Así que gracias al Señor por el hermano. Gracias, Señor te bendiga, hermano. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, pastor, por la oportunidad de estar aquí y compartir con cada uno de vosotros. Es una bendición y un privilegio para nosotros estar aquí. Y bueno, yo sí quiero, pastor, introducir a mi esposa. No voy a hacer que usted me lo recuerde. Mayra está aquí con nosotros. Gracias, Mayra. Lo que usted diga, pastor, yo me sujeto a la autoridad, como dijo el otro pastor. Ella es mejor oradora que yo, así que bienvenida. No es cierto que soy mejor oradora, no es cuestión de ser bueno o mal orador, es otra cosa la que cuenta, ¿verdad?, en el ministerio. Pero me siento muy contenta de estar aquí con cada uno de vosotros. Me encanta ver la casa del Señor llena y también he sido muy bendecida por todo lo que ha estado pasando hasta ahora. Me gusta el espíritu de cariño, de fraternidad, el calor vuestro. También he sido bendecida con lo que ha compartido el pastor y también me ha sido mucha bendición a la alabanza. Me ha gustado bendecir y dejar que la alabanza fluya, ¿no? Así me gusta la alabanza a mí, cuando no, personalmente, ¿no? Cuando no hay muchas interrupciones durante la alabanza, me gusta para uno poder entrar en medio de la alabanza y alabar al Señor, ¿no? Así que especialmente eso me ha sido de bendición. Y también daros un saludo a los hermanos en España. Gracias también por aquellos hermanos que han orado por nosotros, por nuestro local. Ya les os comentará más acerca de esto. Os queremos, os apreciamos y nos da mucha alegría estar aquí. Gracias. Gracias, Mayra. Bueno, quisiera dar un pequeño informe de lo que hemos estado haciendo este año allí en Madrid, en España. Es un privilegio servir al Señor donde quiera que estemos. Dios nos ha permitido estar allí en la capital de la madre patria y compartir el Evangelio. Sabemos que en España hay gran necesidad. Hace muchos años que los evangélicos hemos estado luchando ahí por pasar más de 1% de la población que profesa a Cristo como su Salvador. Y bueno, en España hay 42 millones de habitantes y todavía estamos ahí acercándonos a ese 1% de la población que profesa. Yo conozco a Cristo como mi Salvador, sé que murió por mis pecados, sé que cuando muera esta noche voy al cielo. Sé que soy un hijo de Dios, ¿verdad? Como decía el pastor, hay mucha religiosidad en el mundo y el diablo la usa. Y para nosotros es un privilegio estar allí compartiendo el Evangelio. Las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es una bendición tremenda. En España, como sabéis, hay una gran crisis económica. La palabrita crisis está en el vocabulario de la mayoría de las personas. La crisis, la crisis, la crisis, la crisis. Y el desempleo en España se está acercando al 25%. Aquí se acerca al 8%. En España se está acercando al 25%. En nuestra congregación hay muchos hermanos que no tienen trabajo y estamos orando por ellos día y noche. Y ellos están echando currículums en las empresas, están tocando puertas, están hablando, están haciendo lo que pueden. Y bueno, cuando llegó el retiro de Semana Santa, pensábamos que la asistencia este año iba a estar muy baja porque los hermanos no tenían fondos, no tenían medios para poder ir al retiro de Semana Santa. Pues este año, para la gloria de Dios, los hermanos dieron más becas que nunca. Aquellos que podían donar y que podían dar, dieron más que nunca. Y bueno, solamente fuimos 3 menos que el año antes pasado, o mejor dicho, que el año pasado. Fuimos 73 personas en el retiro de Semana Santa y muchos de ellos, inclusive hubo una familia entera que la pudimos becar. Dimos ofrendas de amor y le cubrimos así el campamento. Así que damos gracias al Señor, ¿verdad? Como de la abundancia de uno suplió la necesidad de otro, como dice la Escritura que debe ser.
Otra bendición que tenemos es que hay un equipo de hermanos de una iglesia en el norte, son americanos, que se han ofrecido venir el mes de marzo para ayudarnos con las reformas del edificio. Yo voy a dar un informe acerca de nuestro local, porque yo sé que vosotros habéis estado orando. El ayuntamiento nos dijo, tenéis que salir de vuestro local para el 15 de mayo, este 15 de mayo pasado. Y estuvimos ahí, y eso es un poquito intimidante, ¿verdad? Que la policía toca a tu puerta, 2 de ellos, y te entreguen una carta diciendo que tienes que marchar. Por las razones que ellos tenían. Ellos decían, bueno, vuestra parcela ahora se ha cambiado la calificación del terreno y ahora la consideramos zona verde, por lo tanto no puede haber un edificio de iglesia ni de ninguna otra empresa ahí. Este terreno ahora pertenece al ayuntamiento y tenéis que marchar. Bueno, nosotros respondimos las cartas, fuimos al ayuntamiento, entregamos toda la documentación que ellos nos pidieron y nada que nosotros hacíamos valía. No estaban satisfechos con nada y los policías volvían a tocar a nuestra puerta con otra carta. Tenéis que marchar. Todo lo que habéis dado no se estima como prueba para que vosotros sigáis ahí. Bueno, faltaba un mes para el 15 de mayo y ya habíamos echado una solicitud para que el señor alcalde nos recibiese. Pero pasaron 10 semanas y el señor alcalde no respondió. Os teníamos a vosotros orando, a otras iglesias en Estados Unidos orando, otras iglesias en Europa, nuestra iglesia con células de oración orando. Aleluya. Tuvimos que acercarnos a la secretaria del señor alcalde y en persona le persuadimos, por favor, concédanos una cita con el señor alcalde. Hemos hecho una solicitud y no nos responde. Tuvimos que ir 3 veces a la secretaria del señor alcalde, hasta que por fin recibimos una llamada donde se promete que el vicealcalde nos va a recibir. Pues nos recibió, estaba él con todo su equipo, con su abogada, con sus técnicos, y nosotros éramos 3. 2 pastores y un abogado que tenemos en la iglesia. Y le pedimos al vicealcalde, por favor, mire, por esta razón, porque hemos pagado el alquiler por 25 años y tenemos recibos de más de 20 años, creemos que no se nos puede decir que nos marchemos así como así, porque la ley en España dice que cuando una persona ha estado ese tiempo pagando un alquiler y de buenas a primeras hay un cambio de recalificación del terreno, no se le puede decir márchese y que Dios se bendiga. Hay que darle una indemnización conforme a la ley española. El ayuntamiento no quería reconocer eso. Y persuadimos al vicealcalde y no nos escuchó. Le dijimos, lo último que le dijimos fue, señor vicealcalde, ¿qué alternativa nos da usted? Le pedimos que por favor retire la orden de desalojo. Y usted dice que no. Le dijimos, la única opción que usted nos da es que nosotros acudamos a un juez y que entonces él decida si tenemos derecho de arriendo o no. Si tenemos derecho para estar aquí o no. Y nos dijo, bueno, si vais a los tribunales, perdéis el caso. Nos pusimos en pie, le dimos muchas gracias por su atención y no hicimos más ningún comentario y nos marchamos. El día después dimos la orden a nuestro abogado que le pusiese una demanda al ayuntamiento. La demanda llegó al ayuntamiento donde el juez paró el desalojo y le dijo a la alcaldía, no podéis pedirle a estos señores que se marchen, ellos tienen derecho de arriendo. Ellos han pagado el alquiler por más de 20 años. El día después que la alcaldía recibe la demanda, entonces el señor alcalde levanta el teléfono y nos llama a hablar. El señor alcalde nos recibió con su abogada, con sus técnicos, ellos eran 5, nosotros éramos 4, 2 pastores y 2 abogados. Y bueno, cuando llegamos allí teníamos una célula de oración, pastor, en la capilla. En el momento que nosotros estábamos en el ayuntamiento, calculábamos que íbamos a estar media hora, pues ellos comenzaron a orar antes de esa media hora y no paraban de orar hasta que nosotros nos llamásemos del ayuntamiento y diésemos un informe. Os teníamos a todos vosotros orando y a otras iglesias. Y cuando entramos, dimos los buenos días al señor alcalde y a su equipo, no nos dejó hablar.
el señor alcalde me apuntó y me dijo, ahí donde ustedes están, quiero edificar un parque. Pero os vamos a dar un contrato de alquiler de 3 años, renovable hasta 15 años. No tuvimos que hablar. El Señor cumplió su promesa. Su promesa está en Proverbios 21:1. Y dice así: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Y en ese momento vimos cómo esa promesa se cumplió. Dios inclinó el corazón del señor alcalde. Hemos descubierto que con el ayuntamiento no se gana la guerra de un enfrentamiento. Se gana la guerra con una batallita pequeña aquí, otra batallita pequeña aquí y otra batalla aquí. Ahora cuando regresemos nosotros a España a principios de septiembre, es que se va a firmar esa letra pequeña del contrato. Así que necesitamos oración porque nosotros estamos pidiendo ciertas cosas y ellos están renuentes a firmarlas en el contrato. Y bueno, ahí vamos a tener un intercambio. Y pedimos vuestra oración. Pero la gran victoria es que el 15 de mayo no salimos de nuestro local. Esa es la gran victoria, para la gloria de Dios. Ese local siempre ha sido usado. Primero lo construyeron para vender muebles. Después los militares norteamericanos se reunieron ahí porque la base norteamericana estaba al lado. Cuando los norteamericanos marcharon, un misionero de la iglesia de Paul Jong-il Cho en Seúl, Corea, llegó a tener posesión de ese local. Y ellos usaban el local para oración y ayuno los fines de semana. Cuando él se fue y me entregó las llaves a mí, me dijo: Alex, quiero que este local siempre sea casa de Dios. Y esa frase se quedó conmigo. Así que no era muy fácil para mí entregarle al ayuntamiento el local sin antes ver lo que la ley decía. Y la ley nos favorece en este caso. Y gracias a Dios, pues nos quedamos ahí. Y bueno, yo le pedí algo muy difícil al señor alcalde. Yo le dije: señor alcalde, no solamente hemos venido aquí a pedirle que nos deje quedarnos ahí, sino que, señor alcalde, yo le vengo a pedir otra cosa. Yo le vengo a pedir que el ayuntamiento nos ceda el terreno a la iglesia. Por nuestra obra social y por nuestra obra espiritual. Creemos que es de mejor interés para la ciudad que nosotros nos quedemos ahí con nuestra obra espiritual y nuestra obra social. Y el alcalde me llamó por mi nombre es Alexis. Me dijo: Alexis, vas por mal camino. Nunca le he cedido tierra a nadie y tampoco te la voy a ceder a ti. Yo no respondí, pero pienso en Proverbios 21:1. Que aunque se nos dijo que no la primera vez, el Señor permitió que nos quedásemos. Y si se nos ha dicho que no la segunda vez, Dios es el único que hace grandes maravillas. Y en ese momento no sabemos cuál es la voluntad perfecta de Dios. Si Dios quiere que nos quedemos ahí o que nos marchemos, no lo sabemos, pero que Dios pues lo confirme, ¿verdad? Nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer después de orar y buscar al Señor y ver la palabra. Y la promesa del Señor es: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16:3. Así que estamos en eso, seguimos en la lucha. Y por fe tenemos un equipo del norte de los Estados Unidos que viene en marzo a ayudarnos con reformas con el edificio. Y hablando de amor, pastor, en la iglesia dominical, qué bendición, ¿verdad? Esta iglesia que se ha ofrecido, vienen profesionales norteamericanos a ayudarnos con nuestro tejado, con nuestro edificio, y eso es una obra de amor linda. Así que por fe vamos a mejorarlo y vamos a confiar en el Señor. Os mantendremos informados, ¿verdad? Seguiremos ahí informando. En esta mañana quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1,
que fue la base de nuestra lectura en esta mañana. Nuestro hermano leyó Santiago, capítulo 1. Y ahí, pues, vamos a leer en breve. Pero quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Por qué es que llegan pruebas a nuestras vidas? ¿Por qué es que Dios permite dificultades en nuestras vidas? ¿Por qué es que Dios permite que pasemos por situaciones a lo mejor no agradables? Le llamamos pruebas en este caso. En esa mañana recuerdo a Billy Graham, que muchas veces predicando él diría, yo no tengo todas las respuestas, y yo me uno a ese espíritu en esta mañana. Yo no tengo todas las respuestas, porque Dios permite pruebas y circunstancias en nuestras vidas, pero sí quisiera leer este pasaje y tratar de sacar todo lo que podamos sacar de él. En Santiago capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí el Señor nos dice que debemos el título de mi mensaje es las pruebas de la vida. Las pruebas de la vida. De eso le quiero hablar en esta mañana. Aquí dice el Señor, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra sumo del griego significa supremo, significa muy alto, enfigurado significa muy grande. Y dice el apóstol, tened por sumo gozo, tener por un gozo muy alto, tener por un gozo muy supremo, cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra gozo viene del griego chara y significa alegría, calma, deleite, regocijo. Sabemos que el gozo es parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Pero dice que nosotros debemos tener como sumo gozo cuando estemos pasando por diversas pruebas. La Biblia, Dios habla hoy, dice, hermanos, teneros por muy dichosos cuando os halléis en diversas pruebas. Y la revisión de la Reina Valera 1995 dice, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Y la nueva versión internacional, que a lo mejor alguno de vosotros la tenéis, dice, considérense muy dichosos cuando paséis por diversas pruebas. Amén. Eso es lo que Dios dice. La palabra prueba, del griego peirasmos, significa una prueba o significa una tentación. Fíjense, por favor, en el verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora saltemos al verso 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra tentación y la palabra prueba es la misma en el griego. Lo único que los traductores la tradujeron diferente de acuerdo al contexto. Pero la palabra prueba significa pasar por un test. Significa de experimentar lo bueno o lo malo a través de una prueba. Y se puede traducir la palabra prueba también experiencia. Y Dios dice tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas experiencias, en diversas pruebas, en diversas tentaciones. Y nos dice por qué. El verso 3 nos dice por qué debemos tener sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Por esa razón, Dios dice que debemos gozarnos en las pruebas, porque las pruebas nos da algo que nosotros necesitamos desesperadamente. Se llama paciencia. A propósito, paciencia es parte del fruto del Espíritu también. Vemos, ¿verdad?, que cuando estamos conectados con el Espíritu y el Espíritu nos llena, entonces tenemos gozo y tenemos paciencia y tenemos amor, que es de lo que hemos enseñado en la escuela dominical. ¿Verdad que sí, maestro? La manera más fácil de tener amor es ser comenzando por estar llenos del Espíritu. Amén. Amén.
Pero la paciencia es importantísima para nosotros. Yo he escuchado un caso de una persona que era una persona muy sabia, que era una persona que ayudó a muchas personas, pero ahora la vida se le está acabando, está muy enfermo. Y de la manera que se conduce es de una manera con rabia, con impotencia, con ira. Porque es muy difícil llevar la humillación. Dios dice que debemos de crecer en paciencia. La paciencia es importantísima, es una necesidad que nosotros tenemos. Necesitamos paciencia con nosotros mismos. Con nuestros padres necesitamos paciencia. Con nuestros hijos necesitamos paciencia. Con los cristianos no necesitamos paciencia, ¿verdad que no? Sí, con los cristianos también necesitamos paciencia. Con los no creyentes necesitamos mucha paciencia. Con los vecinos necesitamos paciencia. Con nuestros compañeros en el trabajo o en el colegio o donde nos movemos necesitamos paciencia. Así que, hermanos, una manera de mirar las pruebas de la vida es que las pruebas de la vida es una oportunidad para tener gozo. ¿Captáis eso? En primer lugar, las pruebas de la vida es una oportunidad para tener gozo. La Biblia dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5, 16 al 18. Hermanos, el gozo es una decisión personal también. Proverbios 15, 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. La persona consciente o inconscientemente decide ser o un pesimista o un optimista. Hasta cierto punto el gozo es una decisión. Señor, yo quiero vivir en gozo. Ayúdame a vivir en gozo. El gozo, dice Dios, que nos fortalece. Nehemías 8:10. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y yo creo que el Señor quiere que estemos llenos de gozo y no permitir que nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia nos quite nuestro gozo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En segundo lugar, las pruebas de la vida nos ayudan a crecer en paciencia. Alguien ha dicho, y he escuchado a más de un predicador decir en forma de broma, no ores por paciencia, porque Dios te enviará pruebas. Pero no, tenemos que orar por paciencia. Y tenemos que trabajar en esa área de nuestra vida. Y si la manera en que Dios nos va a dar paciencia es permitiéndonos pasar por algunas pruebas, como decía el pastor, sujetémonos a la autoridad, y Dios es la autoridad. Amén. Dios es la autoridad de nuestras vidas. Y lo interesante de las pruebas es, supóngase que usted está allí y que Dios está aquí en su escritorio. Antes que la prueba llegue a usted que está allá, la prueba que va a tocar a la puerta de su vida pasa por el escritorio de Dios. Y Dios pone el cuño y le dice, permitido. Y cuando llega a nuestras vidas, Dios permitió esa prueba. Usualmente es así. No hay nada que nos ocurra que no pase por el escritorio de Dios. No dice la Biblia, no se dormirá el que te guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme como nosotros. Él está despierto las 24 horas. Así que podemos ver las pruebas como algo que nos ayuda a crecer en paciencia, nos ayuda a madurar, nos ayuda a ser una mejor persona, nos ayuda a crecer en sabiduría. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Eso es paciencia puesto en práctica. Eso es sabiduría puesto en práctica. Proverbios 16:32 dice, mejor es el sabio que el fuerte, y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. El ejercitar paciencia es enseñorearnos de nuestro espíritu. Es decirle a nuestra carne, no.
voy a andar en el Espíritu. No me voy a dejar llevar por las emociones de mi carne. Es enseñorearnos, es tener dominio, es ser Señor de nuestro espíritu. Hermanos, las pruebas de la vida, en tercer lugar, todas tienen solución. Hay un versículo que quiero que usted mire en su Biblia. Ábralo, por favor, abra su Biblia, por favor, a 1 Corintios 10:13. Yo sugiero que si usted no ha memorizado esta promesa, que lo haga. Esta es una de las grandes promesas que vale la pena memorizarlas. 1 Corintios 10:13. Dice aquí que nuestras pruebas tienen una solución, nuestras pruebas tienen una victoria, nuestras pruebas tienen una salida y Dios es quien nos da la salida. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Imagínense, ¿verdad? La ilustración. Nuestra prueba pasó por el escritorio de Dios, Dios la selló y permitió que llegase a nuestras vidas. Así vimos nosotros la prueba del ayuntamiento. Estábamos nosotros tan contentos. No estábamos preocupados y de buena primera recibimos esta carta. ¡Wow, Señor, qué prueba! ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo salimos de esto? Es el ayuntamiento. ¡Uy! Pues el Señor nos ha dado la salida. Amén. El Señor nos ha dado la victoria por ahora y creemos que si vienen otras pruebas, Dios nos dará la salida. Si vienen otras dificultades, Dios nos dará la salida. Hermanos, basados en esta promesa de 1 Corintios 10:13, cuando la prueba llega a nuestras vidas, por fe, podemos decir, gracias Señor, que la salida está en camino. El primer día que la prueba toca nuestra puerta, por fe, podemos decir, gracias Señor, que tú has permitido esto en mi vida, pero gracias que la salida, la victoria, está en camino. Un aplauso al Señor fuerte. ¿Verdad? Porque Dios no es hombre para que mienta, ¿verdad? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Y si Él dio esta promesa, no la cumplirá. Amén, Él la va a cumplir. Hermanos, el Señor está cuidando nuestras vidas, ¿verdad? Dice la Escritura en Salmos, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34, 17 al 19. Una de las grandes promesas que han clamado los cristianos por siglos, ¿verdad? Amén. Los cristianos han clamado esta promesa por siglos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué linda es la promesa del Señor, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. El Señor está, ¿verdad?, trabajando en nuestras vidas. Y bueno, Jesucristo es un ejemplo, ¿verdad?, de cómo es que Dios trabaja en nuestras vidas. La Biblia dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:18 dice que Jesús sufrió siendo tentado. Jesús pasó por pruebas. Jesús pasó por todas las pruebas que nosotros podamos pasar. Y dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él es poderoso, como se dice en España, para sacarnos las castañas del fuego. Él es poderoso para socorrernos. Él es poderoso para darnos ayuda. Amén, aleluya, gloria a Dios. Wow. Entonces, vemos que nuestras pruebas tienen solución. Hermanos, las pruebas de la vida, en cuarto lugar, nos acercan a Dios. Las pruebas de la vida, Dios las permite, en algunos casos, para acercarnos a Dios. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado testimonios de gente, de hermanos, que estaban apartados del Señor
y que han regresado porque una prueba tocó la puerta de su casa. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado alguna vez un testimonio así? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado testimonios de personas no creyentes que abrieron su actitud a Cristo y confiaron en Él como Salvador a causa de una prueba? ¿Verdad? Y la Biblia nos enseña que cuando la nación de Israel, los hijos de Israel estaban en pruebas, era que entonces clamaban a Dios con todas sus fuerzas. ¿Verdad? Cuando Faraón llegó y los cercó contra el mar muerto y el desierto y ellos se vieron perdidos, dice la Biblia que tuvieron gran miedo y que clamaron a Jehová. ¿Verdad? Las pruebas nos acercan a Dios. Y dice la Biblia, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tremenda promesa. Ese es otro bueno para memorizar. El verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Dice que el trono de Dios para nosotros es un trono de gracia. Es un trono de misericordia, es un trono de perdón, es un trono de una segunda oportunidad, de una tercera, de una cuarta. Amén. Y dice que si nos acercamos a Dios, hallaremos gracia para el oportuno socorro. Eso significa que cuando nosotros necesitemos ayuda en el futuro, justo en el momento que necesitamos ayuda, ahí mismo llega el Señor. Amén. Y yo he visto eso pasar en mi vida tantas veces. Recuerdo que, creo que fue el año pasado, predicamos en una iglesia. Nosotros tenemos un coche que tiene muchos años y que anda por fe. Salimos de la iglesia. El Espíritu Santo lo mueve, amén. Veníamos en la 836, ¿verdad? Veníamos del downtown hacia acá, hacia Westchester, hacia Kendall. Y se nos paró el coche en la autopista. Y bueno, yo no tengo ayuda en carretera, como tenemos en España, que nuestro seguro de coches tenemos incluido ayuda en carretera. Y todo lo que tengo que hacer es llamar a Mafre, la compañía de seguro, y me plantan una grúa en menos de media hora. Aquí no. Y nos bajamos y comenzamos a analizar el coche y no lo habíamos mirado, no había levantado yo mi teléfono para llamar a mi hijo, decirle, oye, échame una mano, estoy tirado a la 836. Llega un coche y se aparca y cuando veo, sale el director de alabanza de la iglesia a preguntarme, Alex, ¿qué te ha pasado? Y mientras estoy hablando, entra otro coche y se baja la esposa del pastor. Alex, ¿qué te ha pasado? Alex, Mayra, ¿qué os ha pasado? Wow. Cuando hemos estado necesitados, el Señor ha llegado en el momento. Amén. Gloria a Dios. Aplausos, Señor. Hermano, y me ha pasado en París. En París estaba orando yo por dinero. Señor, súpleme aquí, súpleme allá. Y entonces dije, bueno, voy a facturar porque me voy de aquí. Y dije, no, antes de facturar voy a coger aquel carro para llevar los bultos. Y nada más que doy 2 pasos, miro al suelo, veo un fajo de billetes, los recojo, me los pongo en el bolsillo. 200 y pico de dólares. Una vez íbamos por Portugal, Mayra, un servidor, Charis no había nacido, sí, y 2 niños pequeños. Y estábamos en una carretera que estaba en plena selva, no había un alma en aquella carretera. La carretera estaba en mal estado y en uno de esos baches y huecos nuestro coche saltó y algo se soltó y arrastraba por el suelo y yo comencé a orar.
Y cuando frené el coche, miro a mano derecha y hay una casa abandonada y 2 mecánicos trabajando en la casa. La mejor manera que pude, en nuestro portugués y en nuestro español, le expliqué. El mecánico se metió debajo, ató el cable del freno de mano que se había desprendido. Me dijo, ya está todo resuelto. Y yo le di una propina y le dije, que Dios te bendiga, y seguimos. He visto eso pasar en nuestras vidas muchas veces. Que en el momento justo que necesitábamos ayuda, Dios envía a sus ángeles. Amén. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Salmo 57:2. Queridos hermanos, las pruebas nos acercan a Dios, ¿verdad? Una oportunidad para venir y clamar. Y yo este versículo de Hebreos 4:16 lo veo como una inversión para el futuro. Déjame explicar eso. Yo creo que yo debo estar en oración, clamando al Señor diariamente, en las buenas y en las malas, en las verdes y en las maduras. Yo creo que yo debo estar clamando al Señor por grandes cosas y por protección en la bendición de este aire acondicionado y de esta reunión espiritual donde está la presencia del Señor. Para si un día en el mañana estoy en problema, que la oración que yo hice hoy me cuente. Eso es una inversión para el futuro. Amén. Acercarnos al Señor diariamente, adorarle, bendecirle, cantarle, clamar sus promesas, sabiendo que en el mañana, si yo necesito ayuda, el Señor me la dará. Porque ya yo me acerqué al trono de la gracia con antelación. No me acerqué en el momento de la prueba, me acerqué por meses con antelación, para cuando llegase el día de la prueba decirle, Señor, estoy aquí. Y el Señor me dice, hijo mío, estoy ahí porque tú te has acercado al trono de la gracia. Amén. Las pruebas de la vida, en quinto lugar, nos hacen más como Jesús. Nos hacen más como Jesús. En 1 de Pedro, no tengo tiempo de entrar en ese pasaje, pero en 1 de Pedro capítulo 2, versos 21 al 25, dice que Jesús nos dejó ejemplo para que siguiésemos sus pasos. Y el ejemplo que Jesús nos dejó en 1 de Pedro 2 es el del sufrimiento. Es de sufrir, es de sufrir haciendo el bien. Eso es lo que enseña 1 de Pedro 2. Que yo debo hacer la voluntad de Dios, debo hacer el bien que Dios quiere que yo haga, y si por hacer el bien tengo que sufrir, pues sufro, porque Jesús experimentó lo mismo. Amén. Amén. Jesús, por hacer la voluntad de Dios, sufrió injustamente. Y sabéis el ejemplo de nuestro héroe, José, el hijo de Jacob, como que él, por mantenerse puro y no pecar con la mujer de Potifar, fue a la cárcel. Por hacer el bien, por temer a Dios, por mantenerse puro, fue a la cárcel y sufrió injustamente. Así que las pruebas, queridos hermanos, son una bendición. Las podemos ver como una bendición, ¿verdad? Las pruebas nos hacen más como Jesús. Dice la Biblia acerca de Jesús que Él es varón experimentado en quebranto. En la profecía de Isaías 53 nos presenta a un hijo de Dios, a un Mesías sufriendo con la voz callada, sin maldecir, sino bendiciendo a sus enemigos. Desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bendiciendo a sus enemigos, haciendo el bien, sufriendo como una oveja, calladito. Y dice que debemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Amén. Hermanos, las pruebas, en sexto lugar, nos ayudan a ser más obedientes. Y ese versículo, si quiero verlo, está en Hebreos 5, verso 8. Las pruebas de la vida nos ayudan a ser más obedientes al Señor. Y ese es un área importante. Porque, hermanos, dentro de nosotros hay rebeldía a Dios. Dentro de nosotros hay rebeldía a la voluntad de Dios. Se llama la carne, se llama el viejo hombre, se llama el pecado. Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Dice la Biblia en Gálatas
que el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestra carne está en oposición a la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas, las 24 horas del día. Y si hay alguien que necesita aprender obediencia, es el cristiano. El cristiano necesita obedecer a Dios. Obedecer significa escuchar atentamente y hacer lo que Dios dice. ¿Verdad? Hebreos capítulo 5, verso 8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dice que Jesucristo no se escapó de los padecimientos y de los sufrimientos por ser hijo de Dios. Y se nos dice que Jesús en su humanidad aprendió la obediencia por medio del sufrimiento. Así que, queridos hermanos, cuando nosotros miramos nuestras pruebas, no todo es negativo acerca de nuestras pruebas. Tenemos que recibirlas con sumo gozo y saber que esto nos ayuda a paciencia, pero que nos ayuda en todas estas áreas. Las pruebas de la vida es una oportunidad para el gozo, nos ayudan a crecer en paciencia. Nuestras pruebas tienen solución, nuestras pruebas nos acercan a Dios, nuestras pruebas nos hacen más como Jesús. Las pruebas de la vida nos ayudan a ser más obedientes. No todo es negativo acerca de nuestras pruebas, amén. Y Dios está en control de nuestras pruebas. Es más, porque Jesús pasó una prueba muy difícil, usted y yo somos salvos hoy día. A Jesús lo escupieron, a Jesús lo golpearon, a Jesús lo traicionaron, le hicieron culpable de cosas que él era inocente. Y en 1 de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Queridos hermanos, a causa de esta prueba, Jesús en su oración decía, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no mi voluntad, sino la tuya. Se refería a ese momento en que la Trinidad se iba a separar. Padre, Hijo y Espíritu Santo se iban a separar. Jesús se iba a separar de Dios por unos momentos, por unas horas, para cargar nuestros pecados en la cruz. Y eso era muy fuerte para Jesús. Y Jesús, dice la Biblia, que se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, muerte de delincuente. Y Jesús pasó esa prueba por nosotros, y a causa que Él la pasó, usted y yo somos salvos. Por eso fue cuando Pedro dijo, Señor, no vayas a la cruz, no hagas eso. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro después comprendió que Jesús tenía que ir a la cruz. Tenía que pasar esa horrible prueba para salvarnos. Y la pasó por amor a usted y por amor a mí. Supongamos que mi mano izquierda a su derecha nos representa a todos nosotros. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice la Biblia que por nuestro pecado nos merecemos la muerte. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dejemos que mi agenda negra represente nuestros pecados. Todos los pecadores tenemos pecados. Dejemos que mi mano derecha, su izquierda, represente respetuosamente a Jesucristo. Dice la Biblia que Él es santo, que Él es libre de pecado, Él es inmaculado. Nosotros estamos manchados y miren, el pecado, dice Isaías, que hace separación entre nosotros y nuestro Dios. Amén. Así es, así es. El pecado no separa. Aunque fuésemos la persona más buena del mundo, la pregunta es, ¿qué hago con mi pecado? Porque soy culpable de pecado. Y Dios es justo. Y Él es santo, santo, santo. Y dice que la iniquidad no puede morar en su presencia. Dice en Apocalipsis, ninguna cosa inicua entrará en los nuevos cielos y en la nueva tierra. ¿Qué hago yo con mi pecado? La Biblia dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por amor, Él cargó nuestros pecados y los perdonó todos de acuerdo a Colosenses, pasados, presentes y futuros. Primera de Pedro lo pone así, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Jesucristo pagó todos nuestros pecados, gloria a Dios. Y lo único que tenemos que hacer para entrar al cielo, de acuerdo a la Biblia, es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Jesús lo puso así, de cierto os digo, el que cree en mí
tiene vida eterna. Juan 6:47. En el momento que yo digo, Señor, yo no lo comprendo todo, admito mi pecado, gracias que Jesús murió por mí, yo creo en Jesús, pongo mi fe en Él como mi Salvador. En ese momento Dios me da el perdón de los pecados. Ya lo tenía desde que Cristo murió en la cruz, pero yo lo recibo en el momento de la fe. Porque el regalo hay que recibirlo para que sea suyo. Si alguien le da a usted un regalo el día de su cumpleaños, aunque lo hayan comprado y lo hayan pagado, no sé, en la tienda más cara de Miami, hasta que usted no lo acepta, no es suyo. Usted debe aceptarlo para que sea suyo. Y así es la salvación. Nuestros pecados están perdonados. Pero aquellos que dicen, sí, Jesús, yo te recibo como mi Salvador, en ese momento recibimos el perdón, la vida eterna, la salvación, la entrada al cielo, el pasaporte al cielo. Gloria a Dios. Puede ser que en esta congregación haya una persona que en lo profundo de su corazón dice, Alex, yo no estoy seguro que si muero esta noche voy al cielo. Puede ser que haya una persona aquí que dice en su corazón, yo quisiera estar seguro del perdón de mis pecados. Pues tengo buenas noticias para usted. Usted puede salir por la puerta que entró después de la comida, porque tenemos que comer juntos. Usted puede marchar a la casa con la seguridad del perdón de sus pecados. ¿Verdad? Como dijo Jesús, si yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que es mayor que todo, me las dio y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Usted puede salir con esa seguridad. Dios me ama, Él me ha perdonado, soy su hijo, tengo vida eterna, he aceptado a Cristo. Gloria a Dios. Vamos a concluir en oración y si hay esa persona aquí, queremos dar la oportunidad a esa persona, como me la dieron a mí cuando yo tenía 17 años. Vamos a inclinar todos, por favor, nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y así concentrados delante del Todopoderoso y Santo Dios. Si usted es esa persona que en su corazón dice, Alex, yo quiero estar seguro del perdón de mis pecados, yo le invito a que usted haga esta oración conmigo. ¿Listo? ¿Lista? Dígale así a Dios en su corazón. Dios, gracias que tú me amas. En voz baja, en su mente, hable usted con Dios. Dios, gracias que Jesús murió por mis pecados. Hable con Él, Él sabe lo que usted piensa. Dígale, Dios, de todo corazón acepto a Jesús. Dios, de todo corazón recibo a Cristo como mi Salvador. Dios, de todo corazón creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que fue sepultado y resucitó al tercer día. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna. Gracias, Señor. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, sería un gozo para mí saber si alguien hoy de corazón ha hecho esa oración por primera vez para tener la seguridad de la salvación. Con la cabeza inclinada y los ojos cerrados. Si tú has hecho esa oración, levanta tu mano. Ahí donde estás, Dios te bendiga. Veo tu mano. Gracias, gracias. ¿Habrá alguien más? Como esta persona dice, Alex, yo también. De corazón he hecho esa oración, alzo mi mano. Yo veré tu mano alzada y diré, Dios te bendiga, y la bajas y eso es todo. Tu mano alzada no es un compromiso conmigo ni con la iglesia. Tu mano alzada es un testimonio físico de esa decisión de fe. Eso es lo que significa para mí. Y Dios ve tu corazón y su corazón hacia ti es gracia, amor y perdón. ¿Habrá alguien más que dice, Alex, yo también he hecho esa decisión, alzo mi mano? ¿Habrá alguien más? Simplemente levántela ahí, veo tu mano, Dios te bendiga, gracias. Veo la suya también, Dios le bendiga. Dios, gracias por estas tres manos. Aleluya. Oh Dios, tú sabes que a lo mejor hay una mano que no se ha alzado, pero en su corazón ha recibido a Jesús. Bendice a los que han alzado la mano y bendice a esos que han hecho una decisión en su corazón. Te pido que lo compartan con el pastor, con alguno de nosotros, conmigo, con alguien que está junto a ellos. Dios bendice a estas personas, ayúdale a leer tu palabra diariamente, que es pan para su alma. Ayúdales a hablar contigo en oración, como yo lo hago espontáneamente, como lo hacemos todos los creyentes. Ayúdales también a ser fieles cada semana, a congregarse con esta buena iglesia que te adora y predica tu palabra.
y ayuda a las personas aquí a compartir con otros. Yo he aceptado a Jesús, yo estoy seguro que Él me ha perdonado. Ayúdales a todos a leer, a orar, a congregarse, a testificar de su fe en Jesús. Señor, bendice al pastor, bendice a su iglesia, bendice a todos los líderes, a todos los maestros, a todos los que trabajan en células, a todos los que sirven, a todos los que han trabajado para esta comida que han preparado. Bendice a las manos generosas que han donado los alimentos. Señor, bendice a esta iglesia, visítales con renovación, visítales con poder de lo alto, visítales con dedicación, visítales, Señor, con una iglesia en fuego para tu honra y tu gloria. Suple todas las necesidades que hay aquí, Dios, sean de sanidad, sean económicas, sean emocionales, sean espirituales. Derrama tu bendición sobre la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Bendícele, Señor. En nombre de Jesús. Gracias por estar aquí adorándote con ellos. En nombre de Jesús. Amén. Cómo nos ha hablado, cómo nos ha dicho tantas cosas. Pero es el amor que el Señor tiene para con nosotros. Cada vez que usted recibe la palabra es el Señor que quiere decirle a usted cuánto le ama. Mire, trajo un hermano de Colombia y uno de España, que nos vienen a traer su mensaje. Así que tantas gracias le damos al Señor por los hermanos. Gracias al Señor por esas vidas que levantaron la mano, que el Señor tocó sus corazones, ¿no es cierto?, para que estén en paz con Dios. ¿Hay alguien que recibió algo que lo quiere compartir ahí brevecito? Es la hermana Tatiana. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Quisiera leerles en el Salmo 91. El hermano habló en un principio acerca de la crisis mundial, y que sé que viene mucho más, pero la palabra dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, aleluya, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán. Aleluya. Amén. Amén. Señor está guardando a su remanente. Anoche escuchaba un programa, escuchaba a un hermano y decía: este es un país de donde salieron los misioneros al mundo entero a predicar la palabra del Señor. Es un país que fue fundado. Y ahora vemos que como que se está secando, como que la gente está creyendo menos, como que vemos que hay mucho menos que antes había una abundancia espiritual de fe en este país, y ahora vemos como que todo se está yendo hacia otro lado. Pero decía, así como al principio esta nación fue usada por Dios y sigue siendo usada por Dios, el Señor no la va a abandonar, decía. Tiene un remanente. Y el Señor lo que quiere hacer en este tiempo es que el remanente se afirme y que esté consciente de que es remanente, que no esté jugando a la iglesia, sino que sea la iglesia. Que sea la iglesia. Y eso es lo que hemos tratado de decir tantas veces. Somos parte de ese remanente. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted es parte de ese remanente. Cuando usted empieza a caminar con Él y usted sea como Cristo quiere que sea. Van a venir las cosas, van a venir las situaciones y cada día se va a ir poniendo peor. Porque son los principios de las señales. Pero mientras más feo se ponga, mejor está para el Señor, ¿no es cierto? Porque quiere decir que el Señor viene pronto. Y ahí estamos nosotros agarrados del Señor y que el Señor sea visto en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y que en las pruebas que podamos pasar, yo no le voy a pedir que levante la mano, pero si yo pido aquí que levante la mano a alguien que no tenga ninguna prueba, yo sé que no hay ninguna mano que se va a levantar. Si usted es honesto, ¿no es cierto? Porque todos estamos pasando por pruebas. Y cuando usted escucha las pruebas de los hermanos, a nosotros nos toca a veces escuchar. Uno dice: Señor, gracias porque la prueba mía no es tan fuerte como la tuya, como la de este hermano. ¿Y cómo puede este hermano vivir? ¿Cómo puede este hermano estar aquí de pie? ¿Cómo puede estar así? Uno no entiende, pero ahí estamos todos. Pero sí, la prueba cuando somos sus hijos nos acerca a Dios. Porque dice la palabra, ¿no es cierto?, que todas las cosas ayudan, ¿cómo? A bien, a aquellos que aman al Señor, a aquellos que son discípulos, que son creyentes, que son genuinos.
Y esta es una palabra que no se predica en la mayoría de las iglesias, porque nadie quiere decirle que usted tiene pruebas. Todo lo que quieren escuchar la gente es prosperidad, sanidad, milagros por aquí, milagros por allá. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Y ahí vemos las iglesias que no caben. La gente no cabe porque allá andan buscando los panes y los peces. Pero no andan buscando al autor de los panes y los peces. Y esa es la cosa. Nosotros busquemos al autor de los panes y los peces y vamos a tener los panes y los peces como subproducto de buscarle a él. Pero los que andan buscando solamente, los que andan corriendo de un lado para el otro porque buscando los subproductos, no sirve. El Señor quiere un remanente que le busque a Él. Él es la sustancia, Él es el fundamento. Y en Él estamos completos y no tenemos que buscar nada. A nadie se le perdió nada fuera de Cristo. A los que se le perdió y andan saltando aquí para allá porque todavía no han tenido ese encuentro genuino ni están agarrados del Señor. Que el Señor nos ayude a ser parte de ese remanente que estamos agarrados del Señor, ¿no es cierto? Y cimentados en Él. Y descansando en Él para todas mis necesidades. Todo Él lo suple. Porque en Él habita la plenitud de la deidad. Así que agradecidos al Señor. Bueno, seguimos de fiesta en fiesta. Dice la palabra que la noche que el Señor fue entregado, dice que hizo una cosa. ¿Saben lo que hizo? Se juntó con sus discípulos, no con aquellos que dicen que son pero no son. Se juntó con los discípulos y celebró una cosa. Instituyó la Santa Cena. La Santa Cena es para tener comunión con Él. Es para estar en intimidad con el Señor. Es para aquellos que le han recibido y aquellos que van en pos de Él, disfruten esa intimidad con Él. No es comerse un pedazo de pan y tomar un poquito de jugo. No es eso no es. Usted se lo puede tomar y no pasa nada. Pero si usted lo hace recordando lo que Él hizo por usted y por mí, hay cambios que pasan en la vida de uno. El Señor se revela, el Señor se sana, le libera, le transforma, le cambia, porque estamos obedeciendo sus mandamientos. El Señor ya no nos ha dejado tantos mandamientos, fuera de que amar a Dios y amar al prójimo como al mismo. Y ahora decíamos un mandamiento nuevo os doy. Pero cuando uno cumple el primero, ¿no es cierto? Ya cumple todo. Y el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos va guiando a toda verdad, ¿no es cierto? Y cuando usted tiene comunión con Él, ya nadie le dice a usted, haz esto o no lo haga, o haz lo otro o no lo haga, porque usted ya, el Espíritu Santo se lo revela. Usted está viviendo en su voluntad. Y usted sabe lo que Dios quiere. Hay tanta gente que pregunta, ¿cuál será la voluntad de Dios? El Señor le ha hablado. ¿Qué le ha dicho el Señor respecto a esto, respecto a lo otro? Si uno conoce la palabra, ya el Señor no tiene que hablarme nada. Él me va a hablar por medio de su Espíritu, porque todo está en su palabra. Y su Espíritu me va a dar testimonio. Lo que pasa es que a veces queremos hacer cosas nosotros y queremos que se nos justifique por lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Pero gracias al Señor por poder celebrar esta mañana la Santa Cena, ¿no es cierto? Amén. Y dice que Él se sentó con los discípulos, ¿no es cierto? Y dice que tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y mire lo que dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto, dice, en memoria de mí. Después dice que tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, ¿en qué cosa dice lo mismo? En memoria de mí. Todas las veces que la bebierais, en memoria de mí. Y después nos dice que tengamos cuidado, que cuando lo vayamos a hacer, ¿no es cierto? Dice primero, dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Prueba. ¿Para qué? Para comer dignamente. Dignamente, ¿no es cierto? Usted ha recibido al Señor, es su discípulo, está siendo enseñado por Él, le va siguiendo, genuinamente tiene un compromiso con Él. Bueno, lo podemos hacer. Que tenga un sentido un significado en nuestras vidas. Tener intimidad con Él, proclamar lo que Él hizo para cada una de nuestras vidas.